Hola, qué bueno que nos acompañen en una nueva explicación. Hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante por delante. Vamos a adentrarnos en los bloques de construcción fundamentales de absolutamente todo lo que existe. Así es, desde las cosas más comunes que usamos a diario hasta las estrellas que vemos de noche, todo tiene una base en común. Así que vamos a entrar de lleno en esto y descubramos qué es lo que realmente forma nuestra realidad. A ver, para empezar, les planteo un pequeño acertijo mental. Pensemos en estos tres elementos. Un elefante enorme, un vaso con el agua cristalina que tomamos todos los días y el aire, totalmente invisible que estamos respirando justo ahora. Parecen cosas drásticamente distintas, ¿verdad? Uno es súper sólido y gigante, el otro fluye por donde lo eches y el último ni siquiera podemos verlo. Pero, por increíble que parezca, hay un hilo invisible que los une. ¿Qué podrían tener en común? Quédense con esa duda un momento. Para resolver ese misterio, vamos a seguir esta ruta de hoy. 1. ¿Qué es la materia? 2. Sus propiedades generales. 3. Las propiedades específicas. 4. Sustancias puras y mezclas. Y 5. Los estados de la materia. ¡Comencemos! Punto número 1. ¿Qué es la materia? El gran bloque de construcción del universo. Bueno, en términos muy simples, el punto clave es este. La materia es absolutamente todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Básicamente, todo lo que nos rodea. La televisión, las plantas de la sala, hasta el escritorio. Todo es materia. Pero, ¿y lo invisible? Pues sí, el aire también es materia. Y para que quede súper claro, hay que saber qué cosas no son materia. Por ejemplo, las emociones, la generosidad o las ideas. Todo eso es vital, claro, pero no tiene masa ni ocupa espacio en una habitación. Así que, para la ciencia, quedan fuera de esta categoría. La materia es estrictamente nuestro mundo físico. Y fíjense qué curioso, porque a veces nos cuesta creer que algo invisible como el aire sea materia de verdad. Pero hay un experimento sencillísimo que lo demuestra. Paso 1. Ponemos un globo vacío en una balanza y anotamos cuánto pesa. Paso 2. Inflamos ese mismo globo a todo pulmón y lo regresamos a la balanza. Y de repente, ¡magia! La masa aumentó. Esa pequeña diferencia es, literalmente, el peso del aire ahí adentro. Además, es obvio que el globo se hizo más grande, lo que nos confirma que el aire está ocupando espacio, o sea, un volumen. Con esto, comprobamos al 100% que los gases son materia real. Pasamos a la sección 2. Las propiedades generales. Masa y volumen. Ok, estas dos propiedades generales aplican para toda la materia y es súper importante no confundirlas. La masa es sencillamente la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Para medirla usamos balanzas o básculas, igualitas a las de la cocina, y hablamos en kilos o en gramos. Por otro lado, el volumen es el espacio físico que esa misma materia ocupa. Esto lo medimos en litros o metros cúbicos, y en los laboratorios se usan esas probetas con rayitas. Así que, resumiendo rápido, masa es cuánta materia hay y volumen es cuánto espacio ocupa. Para visualizar esta diferencia, imaginemos a un elefante de 4.000 kilos frente a un cangurito que apenas pesa 25 kilos. Claramente, el elefante tiene muchísima más masa. Y por pura lógica, al ver a los animales, sabemos que el elefante necesita muchísimo más espacio en la habitación, ¿no? Lo que significa que también ocupa un volumen mucho mayor. En este caso, el elefante supera al canguro por goleada en ambas cosas, masa y volumen. Sección 3. Las propiedades específicas. ¿Cómo identificamos las sustancias? Aquí entra al juego una de las propiedades más interesantes, la densidad. La fórmula matemática nos dice que la densidad es la masa dividida entre el volumen. ¿Pero qué significa esto en el mundo real? Nos indica qué tan apretada está la materia dentro de cierto espacio. Imaginen dos vasos idénticos de 1 litro, uno con agua y otro con aceite. Ocupan el mismo volumen exacto, pero si los pesamos, el vaso con agua es más pesado. Es decir, para ese mismo espacio, el agua tiene más masa, por lo tanto, es más densa. Es como una huella digital única para cada material. Siguiendo con esto, si agarramos una bola de hierro y una de corcho del mismo tamaño, la de hierro pesará muchísimo más porque es súper densa. Y esto nos lleva a una aplicación genial, la flotabilidad. Los objetos con una densidad menor a la del agua flotan tranquilamente, como el corcho o la madera. Pero los que tienen mayor densidad, como una piedra o el hierro puro, se van directo al fondo. Y seguro se preguntan, ¿y cómo es que los barcos gigantescos de acero flotan en el mar? El truco está en que la densidad se calcula tomando el barco completo. Como tienen compartimentos enormes llenos de puro aire, su masa total dividida por ese volumen gigantesco nos da una densidad promedio que resulta ser menor a la del agua. Es la ciencia en acción.
Además de la densidad, hay otras propiedades que nos ayudan a identificar materiales, como el color o la dureza, pero la temperatura es clave. Hablamos de la temperatura de fusión, que es exactamente el punto en el que un sólido se rinde y se derrite volviéndose líquido. En el caso del agua esto pasa a los 0 grados centígrados. Y del otro lado tenemos la temperatura de ebullición, que es cuando ese líquido hierve y se vuelve gas, algo que ocurre a los 100 grados centígrados para el agua. Cada sustancia en el universo tiene sus propios números para esto, funcionando como un identificador perfecto. Bien, sección 4, sustancias puras y mezclas, o sea, las combinaciones de la materia. La verdad es que casi nunca encontramos a la materia por ahí solita, pero cuando sí pasa, las llamamos sustancias puras. Están hechas de un solo tipo de materia, súper singular y sin alteraciones. Piensen en un lingote de oro brillante o en la simple sal que tenemos en la cocina. Sin embargo, nuestro mundo es más revoltoso. La inmensa mayoría de las cosas son mezclas, lo que significa que son dos o más sustancias interactuando juntas en un mismo lugar. Y este mundo de las mezclas se divide en dos grandes bandos. Primero están las mezclas homogéneas. Aquí, la unión es tan íntima que los ingredientes se vuelven indistinguibles a simple vista. Un ejemplo buenísimo es la masa lista para hacer un pastel, o incluso el aire. Sabemos que está hecho de varios gases, pero no podemos verlos por separado. Y luego están las mezclas heterogéneas, donde las sustancias conviven, pero tú puedes distinguir quién es quién. Es la clásica ensalada. Echas un vistazo y puedes identificar claramente el tomate, la lechuga y el resto de los ingredientes sin problema. Pero lo fascinante de la ciencia es que, así como las cosas se mezclan, también podemos separarlas aprovechando sus propiedades. Tenemos tres técnicas principales. La filtración, que es ideal para separar un sólido de un líquido. Pasas todo por un filtro, el líquido sigue su camino y lo sólido queda atrapado. Luego está la decantación, buenísima para líquidos de distinta densidad que no se mezclan, como el agua y el aceite. Los dejas reposar y el líquido más denso simplemente se va al fondo. Y por último, la evaporación. Si tienes agua con sal y quieres recuperar la sal, hierves el agua hasta que se evapore. Y listo, la sal sólida se queda atrás. Llegamos a nuestra última parada, la sección 5. Los estados de la materia y sus formas físicas en la naturaleza. Resulta que la materia se comporta diferente basándose en dos cosas, su forma y su volumen. En estado sólido, como una silla o un libro, la forma y el volumen son completamente fijos, no van a cambiar los muevas a donde los muevas. Luego están los líquidos, como el agua. Tienen un volumen fijo. Siempre ocupan el mismo espacio en total, pero su forma cambia para adaptarse a cualquier vaso que los contenga. Y finalmente, los más rebeldes, el estado gaseoso. Los gases no tienen ni forma ni volumen fijo. Se expanden lo más que pueden para llenar cualquier recipiente, estirándose y adoptando su forma al máximo. Pero a ver, una nota de precaución importantísima sobre el estado gaseoso. Acabamos de decir que los gases son superadaptables y llenan espacios. Pero ojo, porque sus propiedades internas pueden ser muy diferentes entre sí. Algunos merecen muchísimo cuidado. El gas butano, por ejemplo, es altamente inflamable, se enciende facilísimo. Y otros, como el dióxido de carbono, pueden llegar a ser tóxicos si se respiran en ciertas cantidades. Así que adaptabilidad no siempre es sinónimo de que sean inofensivos. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desarmado juntos los bloques del universo, comparamos la masa de un elefante, entendimos por qué flotan los barcos de acero y hasta comprobamos con un globo que el aire pesa. Sabiendo ahora que todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa es materia, y que incluso lo que no podemos ver con nuestros propios ojos está físicamente ahí, piensen en esto por un momento. ¿Cuánta materia invisible y completamente desconocida nos está rodeando justo en este preciso instante? Es una idea poderosa que cambia por completo nuestra perspectiva. Sigan cuestionando todo y maravillándose con la ciencia. Nos escuchamos en la próxima.